Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alexis Quintana, soy bachiller en psicología clínica, además de tener estudios teóricos en psicoanálisis. Bienvenidos a mi canal de Psicoprofe, pueden encontrarme en la plataforma de Facebook y de YouTube, en la cual iré compartiendo con ustedes algunas clases, conversatorio o algunos tips relacionados a la psicología. En este ciclo de clases que voy a compartir con ustedes están orientados principalmente a aquellas personas que se encuentren postulando a alguna universidad pública o privada aquí en mi país, en Perú, o aquellas personas que se encuentren cursando la carrera de psicología en los primeros ciclos. En esta primera clase voy a compartir con ustedes acerca de las bases biológicas del comportamiento humano. ¿A qué me refiero con bases biológicas? Cuando nosotros nos comportamos, cuando nosotros hacemos un acto de comportamiento, un acto de conducta, estas conductas que nosotros tenemos, ya sean conductas motoras, conductas verbales, cualquier tipo de conductas, tienen una manifestación a nivel biológico, a nivel del sistema nervioso. ¿Cómo se da este proceso? Vamos a irlo descubriendo en este video. A este proceso de poder transformar un estímulo externo, un estímulo del medio ambiente, y que nosotros lo interpretemos, lo conocemos como un proceso cognitivo. Vamos a entender detalladamente a qué se denomina un proceso cognitivo. Un proceso cognitivo es cuando nosotros percibimos algo del estímulo externo, del medio ambiente, y lo transformamos en un pensamiento, lo transformamos en un comportamiento, en una conducta. Voy a ponerles un ejemplo bastante claro y sencillo. Imaginemos que en estos momentos la temperatura desciende hasta 0 grados, ¿correcto? Esto sería un estímulo externo, un estímulo del cual no depende de nosotros, un estímulo del medio ambiente. Este estímulo del medio ambiente va a ser percibido por el sistema nervioso central, va a llegar al sistema nervioso central, al cerebro, ¿correcto? Y en este cerebro va a ser procesado y va a emitir una respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? Por ejemplo, el comportamiento de abrigarse, ¿ok? Entonces, este proceso de pasar de un estímulo externo a una respuesta se le conoce como proceso cognitivo, ¿ok? ¿Y quién se encarga de procesar toda esta información en el proceso cognitivo? La neurona. Vamos a ver entonces qué cosa es una neurona. Una neurona es la unidad anatómica del sistema nervioso que se encarga de generar, conducir y transmitir el impulso nervioso, que es como una energía bioquímica o eléctrica, ¿sí? Es decir, cuando nosotros percibimos algo de un estímulo externo del medio ambiente, ¿sí? Ese estímulo externo es percibido por nuestro organismo, ¿sí? Se conecta con la neurona, y esa neurona, por medio de un impulso muy similar a un impulso eléctrico, va a ser procesado en nuestro organismo, en nuestro interior, y va a ser llevado mediante como una energía eléctrica a nuestro sistema nervioso central, y posteriormente va a devolver esa energía eléctrica en forma de un comportamiento, ¿ok? Entonces la neurona es la unidad fundamental que se encarga de procesar justamente toda esa información proveniente del medio externo. Un dato para ustedes: un encéfalo de un ser humano en promedio contiene 100.000 millones de neuronas. Imagínense ustedes esa cantidad de neuronas que tenemos los seres humanos, ¿sí? 100.000 millones de células nerviosas o neuronas, ¿sí? El cerebro humano es tan complejo que todo el día nosotros estamos constantemente accionando neuronas en el momento en el que nosotros hacemos cualquier tipo de comportamiento. Desde el momento en el cual yo les estoy comunicando a ustedes en el interior de mi organismo, para yo poder hablar, por ejemplo, ya están estableciéndose conexiones sinápticas mediante las neuronas, ¿ok? Ahora vamos a ir viendo las partes de la neurona, de qué está compuesto esta neurona, cómo es que funciona. Vamos a ir viendo las partes de la neurona. Una neurona es muy similar a esta imagen, fíjense, a esta imagen de aquí, ¿sí? Más o menos es la forma de una neurona, fíjense, es muy parecido a una cadena de salchichas, ¿sí? O si alguna vez han comprado una cadena de salchichas, ¿sí? Es muy parecido, con la diferencia que tiene como una cabeza y tiene como una cola, ¿sí? Esto es la forma de una neurona. Vamos a ir viendo cada una de estas partes. Vamos a ir viendo la parte más principal, que es la parte del núcleo o soma. Fíjense esta parte de aquí, que es la parte como este circulito medio, en el cual está constituido el núcleo de la neurona. ¿Y cuál es la función de este núcleo? Este núcleo va a sostener la eficiencia funcional y anatómica de la neurona. Es decir, este núcleo es lo que le va a dar forma a toda la neurona. A partir de este núcleo
se va a ramificar, ¿sí? Fíjense ustedes, va a ramificarse en toda esta cadena de salchichas, ¿sí? Y va a también ramificarse hacia los costados, ¿sí? Este núcleo es la unidad fundamental de una neurona. También su función del núcleo es extender las prolongaciones para que aumente la superficie en la que pueden transmitirse los impulsos nerviosos. O sea, a partir de este núcleo, fíjense, va a establecerse ramificaciones, ¿sí? A diversos puntos del organismo, ¿ok? También el núcleo va a procurar el normal funcionamiento de los neurotransmisores. Ya vamos a ir viendo qué cosa es un neurotransmisor. Existen distintos tipos de neurotransmisores, cada uno de ellos encargados de una función específica, ¿ok? Entonces este núcleo va a procurar el funcionamiento normal. Cuando falla este núcleo, falla la conexión entre las neuronas, ¿ok? Entonces la primera unidad fundamental de toda esta neurona es el nucleosoma, ¿sí? A partir del núcleo se va a ir ramificando todas las demás partes, fíjense ustedes. ¿Y qué sucede? Dentro de una neurona, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay una conexión eléctrica? Cuando nosotros empezamos a interpretar algo de la realidad del medio ambiente, ¿sí? Nosotros, este núcleo va a percibir ese impulso eléctrico, esa interpretación de la realidad, ¿sí? Y la va a procesar, y fíjense, va a hacer todo este recorrido. A partir del núcleo, ¿sí? Va a hacer recorrido, miren, fíjense, con las flechas, ¿sí? Va a hacer todo ese recorrido hasta finalmente terminar en la parte de la cola, que vamos a ir viendo qué cosa es esta cola, ¿ok? Ahora, también tenemos como segunda parte de la neurona fundamental las dendritas, ¿sí? Estas dendritas, fíjense acá, ¿sí? Que son estas de acá como ramificaciones, transmiten neuronas a otras neuronas del cuerpo celular. O sea, una neurona es pequeñísima, ¿sí? Y hay una cadena de neuronas para poder establecer una conexión sináptica. O sea, desde el momento en el que llega un estímulo externo del organismo a nuestro interior, hasta que llegue al cerebro, ¿sí? Hay miles de neuronas que establecen esa conexión sináptica, ¿ok? Y también se establecen entonces conexión sináptica entre varias neuronas. Y esas varias neuronas están conectadas por las dendritas, que son como estas ramificaciones, ¿ok? Luego también tenemos la tercera parte, que es el axón, que transmite el mensaje de una neurona cercana a un músculo o glándula. El axón, fíjense, son como estas salchichas que yo les decía, ¿sí? Que va a transportar justamente el mensaje de una neurona, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les decía, cuando hace frío, ¿no? Cuando se baja la temperatura, ¿qué produce? Una sensación de frío, ¿sí? Ese mensaje de frío va a ser llevado, va a ser transportado por el axón, ¿correcto? Fíjense aquí, este axón, que es como la forma de salchicha, lleva este mensaje, ¿sí? Que parte obviamente del núcleo. Luego tenemos la cuarta parte, que es la vaina de mielina, ¿sí? Si ustedes se van dando cuenta, este axón está recubierto, ¿cierto? Está recubierto como por un líquido medio grasoso, ¿sí? Este líquido medio grasoso se va a denominar vaina de mielina, que proporciona aislamiento de incremento de la velocidad del mensajero o impulso nervioso. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando procesamos un estímulo del medio externo, este proceso se da en milésimas de segundo, ¿sí? Es muy similar a cuando uno enciende un switch, un interruptor de luz, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros prendemos una luz, ¿sí? No pasa ni un segundo y ya se prendió la luz, ¿correcto? Entonces, de igual manera, funciona una conexión entre las neuronas, ¿sí? Ni siquiera la percibimos, no es que estemos pensando, oye, hace frío, no, sino que automáticamente la respuesta es automática, ¿sí? Y al ser la respuesta automática va a ser muy rápida, pero la rapidez de esa conexión va a depender mucho de la vaina de mielina, ¿sí? Que es justamente la que se encarga de, además de proteger a este mensajero, otorgar una mayor velocidad de procesamiento en el impulso, en el viajero o la neurona. ¿Ok? Luego tenemos los botones terminales, que son esta última parte, fíjense aquí, que son como unos conitos, pero que son como abiertos, ¿sí? Estos botones terminales son la parte final de una neurona, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando una neurona, fíjense, ¿no? Hace este recorrido, parte del núcleo, hace todo este recorrido por las dendritas, el axón, la vaina de mielina, llega a su parte final, ¿sí? El impulso alcanza los botones terminales liberando neurotransmisores en el espacio sináptico que separa una neurona de otra. Es decir, llega a esta parte final, y en esta parte final, que son como conitos abiertos, va a establecer una conexión con otra neurona. Y esa otra neurona se va a conectar con las dendritas, ¿sí? Entonces va a establecer una cadena de asociaciones entre neurona y neurona para poder nosotros procesar un estímulo externo,
Estas son las famosas partes de una neurona. Ahora, vamos a ir viendo una parte más que es fundamental y que a veces viene en los exámenes de admisión, que es la célula de Schwann, ¿sí? He separado aquí, he acercado un poco el axón, que les decía que es como una salchicha, ¿sí? Y fíjense acá, dentro del axón, ¿sí? Hacemos un zoom y vemos como que el axón es esta parte, ¿sí? Dentro del axón hay como que una parte, como un núcleo adicional, además del soma, que es el núcleo de la neurona, el núcleo principal. Dentro del axón también tenemos un subnúcleo, por así decirlo, que es conocido como la célula de Schwann, ¿sí? Fíjense acá esta parte bien pequeña, ¿sí? Esta parte bien pequeña se llama la célula de Schwann. ¿Por qué es importante esa célula de Schwann? Sirve como soporte estructural para los axones. En dicho sistema tiene la función de producir mielina, ¿sí? Este subnúcleo, ¿sí? Este pequeñito núcleo, célula de Schwann o núcleo, va a producir mielina, ¿sí? Va a producir, o sea, todo este líquido grasoso, medio gelatinoso que ustedes ven alrededor, va a ser producido por la célula de Schwann, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esta célula de Schwann? Porque va a ser de vital importancia al momento de conducir el impulso eléctrico, ¿ok? Porque yo les decía, la vaina de mielina lo que va a permitir es mayor velocidad o menor velocidad de procesamiento, ¿sí? Entonces, la célula de Schwann es la que genera toda esta vaina de mielina, ¿sí? Entonces, va a permitir que haya mayor o menor velocidad de procesamiento. Eso es una pregunta que a veces viene en los exámenes de admisión, ¿ok? Así que atentos con esta célula de Schwann. Ahora vamos a ir viendo los tipos de neurona. Vamos a ir viendo los tipos de neurona por su dirección. Hay dos tipos de neurona por su dirección: la neurona aferente o la neurona eferente. Ahora vamos a ver a qué significa cada uno. Yo les decía que las neuronas se conectan mediante los botones terminales y las dendritas, como esta parte de acá, ¿correcto? Tienen esta parte que son las dendritas, en la cual hay una neurona adicional que viene por acá y se conecta con esta y hacen una cadena de asociaciones, ¿correcto? ¿No? Mediante la dendrita, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros recibimos un estímulo del medio externo, primero tenemos que procesarlo en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa? Llega este estímulo externo, ¿sí? Hace todo este recorrido, fíjense, ¿sí? Hace todo este recorrido, ¿sí? Hasta llegar al sistema nervioso central, ¿no? Que es partiendo, en este caso, la médula espinal. O sea, un estímulo externo parte primero, llega del estímulo externo, viene hacia nosotros y llega primero hacia la parte de la médula espinal y luego se dirige hacia el cerebro. Hace todo ese recorrido, ¿ok? También dentro de todo este recorrido se va a encontrar con, bueno, esto es el soma, el núcleo, y también se va a encontrar con los ganglios. Los ganglios son un conjunto de somas o cuerpos neuronales que se localizan en el sistema nervioso autónomo y se encarga principalmente de conectar al sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central, ¿no? Los ganglios son un punto especial en el cual se conecta justamente los estímulos externos con el sistema nervioso central, ¿no? Con lo que les decía, la parte del sistema nervioso de la médula espinal, ¿no? En ese punto exacto hay como una especie de ganglios que son una acumulación de neuronas en la cual van a poder conducir finalmente hacia el cerebro y finalmente ser codificados. Todo este proceso, ¿sí? Todo este proceso de codificación del medio externo hacia el mundo interno se conoce o se realiza mediante la transmisión aferente o también neurona aferente. O sea, la neurona aferente es aquella que se encarga de procesar el estímulo externo hacia el mundo interno, ¿sí? Hacia el sistema nervioso, hacia el cerebro, ¿ok? Todo ese proceso lo realiza la neurona aferente. Pero ahora, yo les decía que una vez que llega al cerebro y el cerebro emite una respuesta, también hay otro impulso eléctrico. ¿Por qué? Porque llega al cerebro e inmediatamente retorna en forma de un comportamiento, ¿no? En el ejemplo anterior, hace frío, ¿sí? Mi cerebro lo analiza y emite una respuesta que es el acto de abrigarse, ¿ok? Analizo, me abrigo, ¿sí? Entonces, el acto de abrigarse, es decir, partiendo ya de mundo interno hacia el mundo externo en forma de un comportamiento, se le conoce como transmisión eferente o también neurona eferente, ¿sí? O sea, parte del sistema nervioso central y sale hacia el mundo externo en forma de un movimiento, ¿sí? En forma de una reacción hacia los músculos o glándulas de músculos, ¿sí? Otra forma como se les conoce a estas neuronas, también se les conoce a la neurona aferente como la neurona sensitiva,
¿Por qué? Porque es la que se encarga de procesar la información, la que se encarga de sentir, ¿sí? La que se encarga de procesar el estímulo externo hacia el mundo interno. Mientras que la neurona eferente, que es la que sale del mundo interno hacia el externo, también se la conoce como neurona motora. ¿Por qué? Porque es una reacción motora, es un movimiento que nosotros realizamos. ¿Ok? Entonces estos dos son los tipos de neuronas por su dirección. Recuerden eso, es vital porque eso viene en sus exámenes de admisión. Ahora vamos a ir viendo cómo se da la energía de una neurona. Les había dicho que imaginemos que esta es la neurona, ¿sí? Este es el cuerpo celular, el nucleosoma, ¿sí? Estas son las dendritas, ¿sí? Y estos son los axones, ¿sí? Hacen un recorrido hasta llegar a los botones terminales que yo les había mencionado. Estos son los axones. ¿Y qué pasa en la parte interior de una neurona? ¿Sí? Una neurona, ¿sí? En estado de reposo, es decir, si no hay ningún estímulo externo que de algún modo nos esté pues perturbando o nos esté llamando la atención, supongamos que simplemente estamos un día sentados y no hay ruido, es un día tranquilo, no hay mucha estimulación, al interior de una neurona hay una carga negativa porque está en una situación de estado de reposo, ¿sí? Al interior de una carga, fíjense, estas cargas negativas al interior de la neurona. ¿Y qué pasa? A la parte exterior hay cargas positivas, es decir, son reacciones, ¿sí? Hay un estímulo, una energía eléctrica positiva porque el medio ambiente siempre nos otorga estímulos, ¿sí? Estos estímulos externos van a ser como una carga positiva, ¿sí? Entonces, al tener una carga positiva van a ingresar al interior de una neurona. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un día muy calmado, como por ejemplo un día de domingo de confinamiento, de repente pues ustedes escuchan un accidente afuera de su casa, ¿sí? Esos dos carros se chocan, ¡plum!, se chocan, y ustedes van a ir corriendo a acercarse a ver qué pasó, ¿correcto? Porque van a escuchar un ruido muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes que están en una situación de reposo, porque están tranquilos, echados, ¿no? Medio descansando, en una situación neutral, con carga bastante negativa, viene un estímulo externo, que es una carga positiva, y van a ingresar al interior de la neurona, fíjense, y aquí vamos a ir viendo cómo funciona esto. Así. Fíjense aquí, este es el estímulo externo, ¿sí? El choque fuerte que produce un ruido muy ensordecedor, y ustedes se acercan a ver cuál es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un punto de la membrana nerviosa recibe el estímulo de un mensaje entrante, producto de un estímulo externo, la membrana se abre en ese punto e ingresa iones con carga positiva. ¿Qué pasa? En este punto, fíjense acá, van a ingresar iones con carga positiva, ¿sí? Fíjense acá. Vamos a ir viendo cómo ingresan los iones con carga positiva. Acá, fíjense. Estos iones, ¿sí?, que están con carga negativa, salen e ingresan los iones con carga positiva, ¿sí? O sea, los iones con carga positiva provenientes del mundo externo van a ingresar hacia el interior del organismo de una neurona con una carga positiva. Y eso va a accionar la cadena o la energía eléctrica que va a finalmente terminar en un comportamiento, ¿sí? Así. Y esto va a ser producido a lo largo de toda la cadena de la neurona. Recuerden que les había dicho que una neurona tiene como una cadena larga que son como salchichas. Entonces, en toda esta cadena de salchichas o axones se van a ir produciendo un impulso eléctrico que va a ser producto de una carga positiva que ingresa al interior de la neurona, ¿no? Fíjense. Y eso también continúa, esta carga neurona, hasta finalmente terminar en los botones terminales que les había mencionado. Y termina más o menos así, fíjense. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las neuronas hacen este recorrido y finalmente terminan en los botones terminales. Ahora, ¿qué pasa con una neurona que cuando recién inicia su actividad? ¿Sí? Supongamos que ustedes están corriendo. ¿Qué pasa cuando nosotros corremos? Hay un impulso eléctrico dentro de nuestro organismo, ¿sí? Porque estamos haciendo una actividad, un comportamiento, ¿sí?, que demanda pues una acción y por lo tanto demanda que establecemos conexiones entre las neuronas. ¿Qué pasa cuando uno corre? Al inicio lo hacemos con una mayor intensidad. Fíjense aquí, ¿no? Este sujeto, ¿sí?, va a correr al inicio muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus neuronas, como recién han estado en estado de reposo, salen ahora del estado activo y están bastante enérgicas. Pero ¿qué pasa? En el transcurso del tiempo, esa energía se va a ir perdiendo, ¿sí?
debido pues a que al cansancio, a la fatiga. De igual manera va a suceder con las neuronas. Las conexiones sinápticas que en un inicio eran bastante intensas van a ir disminuyendo a lo largo de los minutos del tiempo, ¿no? Es lo que les sucede a ustedes cuando empiezan a correr. Cuando ustedes empiezan a correr, empezamos bien fuerte, corremos a toda velocidad, ¿sí? 2, 3 kilómetros y después nos cansamos, pues nos agitamos y ya no podemos más, vamos disminuyendo la velocidad. Y llega un punto en el cual pues finalmente nos paramos porque ya no podemos más, ¿no es así? De igual manera sucede con una neurona. Y yo he puesto este gráfico para poder ejemplificar. Fíjense aquí, fíjense, empieza con mucha fuerza, ¿sí? El sujeto corre a toda velocidad, pero conforme pasa el tiempo va disminuyendo su velocidad, porque a nivel interior también de su organismo las neuronas ya no son tan ágiles, no son tan impulsivas, ¿sí? Va disminuyendo su velocidad, fíjense. Disminuye, el sujeto también va disminuyendo producto del cansancio. Disminuye, fíjense. Hasta que finalmente se queda estático, no se cansó. Y empieza a correr y otra vez. Ese proceso dentro de una neurona se le conoce como un periodo refractario. ¿Qué quiere decir el periodo refractario? Que es un proceso en el cual cuando una acción, ¿sí?, consecuente de un estímulo externo empieza con mucha intensidad, pasado cierto tiempo, esa energía se va a disminuir y va a necesitar de un periodo refractario en el cual va a reponerse esa neurona la energía que ha perdido, ¿no? Es con lo que nos sucede a nosotros cuando hacemos ejercicio, ¿no? Al inicio empezamos de manera intensa, hacemos 15-20 minutos de ejercicio, luego descansamos, luego continuamos y así, ¿sí? A eso se le conoce como periodo refractario dentro de una energía de la neurona. A ver. Ahora, vamos a ir viendo también otro concepto muy importante que es el espacio sináptico. Yo les había dicho que las neuronas están conectadas mediante los botones terminales y las dendritas. ¿Qué pasa hacia el final de un botón terminal? Fíjense, esto de acá es un botón terminal. Yo les había dicho que es como una especie de cono abierto, ¿sí?, en la cual las neuronas van a liberar una energía hacia otra neurona. Fíjense, acá están los botones terminales y van a liberar energía hacia otra neurona, que probablemente esto de acá sea como la dendrita. ¿Qué pasa aquí? Fíjense, estos puntitos rojos son como energía. Todavía no vamos a ver el tema de neurotransmisores. Vamos a ponerlo como si fueran energía. También se conocen como neurotransmisores. Van a liberar esta energía hacia la otra neurona. Fíjense, ¿no? Están liberando energía. O sea, hace su descarga hacia otra neurona. Este espacio intermedio entre neurona y neurona se le conoce como espacio sináptico. ¿Ok? Fíjense acá, interesante. ¿Ok? ¿Qué pasa? Dentro de un botón terminal, ¿sí?, las vesículas sinápticas en los botones terminales de una neurona emisora liberan neurotransmisores en el espacio sináptico. Liberan estos neurotransmisores, ¿sí?, que son como formas de energía. Los neurotransmisores cruzan el espacio sináptico hacia la neurona receptora. Esta neurona receptora va a recibir esa energía o esos neurotransmisores. Después de cruzar el espacio sináptico, encajan en los sitios receptores en las dendritas y cruzan hacia el cuerpo celular. O sea, nuevamente van a cruzar y van a irse hacia el núcleo de la siguiente neurona. Y así sucesivamente a lo largo de una cadena bastante larga de neuronas para poder establecer una conexión entre el mundo externo y el mundo interno. ¿Okay? Recuerden estas palabras clave que son espacio sináptico, que es este espacio entre neurona y neurona. ¿Ok? Ok, jóvenes, hasta ahí hemos visto entonces qué cosa es una neurona, cuáles son sus partes y sus funciones. Ahora vamos a ir viendo, antes de continuar a la siguiente clase, que es la clase de neurotransmisores, vamos a ir viendo algunas preguntas clave que sí o sí vienen en los exámenes de admisión, principalmente en las universidades públicas, ¿no? San Marcos, SUNY, Villarreal, Callao. Este tipo de preguntas siempre vienen, son clásicas. La primera pregunta de ellas es esta. Que esta pregunta es clásica, sí o sí. Si ustedes saben esta, ya tienen ahí varios puntos regalados, ¿sí? Porque es una pregunta que viene en todas las carreras, en todas las universidades, ¿sí? En UPC, Lima, o si están estudiando en provincia, en todas las carreras siempre preguntan esto. Es la unidad anatómica del sistema nervioso que se encarga de generar, conducir y transmitir el impulso nervioso de energía bioquímica en eléctrica, ¿sí? ¿Cuál es? Alternativa A, átomo, neurona,
cerebro, energía, hormona. Les doy 5 segundos para que respondan. ¿Dijeron neurona? Acertaron, ¿sí? Recuerden, jóvenes, la neurona es la unidad anatómica del sistema nervioso que se encarga de generar, conducir y transmitir un impulso nervioso y lo transforma en energía eléctrica. ¿Ok? Esa es la función de la neurona y es una unidad fundamental. Sin la neurona no podemos establecer conexiones entre el mundo externo y el interno. ¿Ok? Neurona. Pregunta clásica de examen de admisión. Otra pregunta de examen de admisión. Transporta impulsos nerviosos desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Habíamos visto, recuerden que las neuronas son de dos tipos, son A y son E, y acá te están preguntando desde los receptores u órganos sensoriales, es decir, desde el mundo externo hacia el sistema nervioso central, es decir, hacia el mundo interno. ¿Cuál sería? Recuerden, A, E. ¿Cuál es? Vamos a ver las alternativas. Neurona aferente, neurona eferente, neurotransmisor, hormona, célula. 5 segundos. ¿Dijeron neurona aferente? Bien. Con eso ya tienen 2 preguntas regaladas prácticamente en su examen de admisión. Vamos a ver una pregunta más antes de continuar con la siguiente clase. Pregunta 3. Sirve como soporte estructural para los axones, además tiene la función de producir la mielina. ¿Sí? Recuerden que lo habíamos visto. Sí, habíamos visto que la neurona tiene varias partes. Una de esas partes es la famosa vaina de mielina, que habíamos dicho que es como un líquido graso que se encarga de proteger el mensaje y además que se encarga de tener una mayor conducción al viaje de la neurona, ¿sí? Hacía que sea más rápido o más lento, ¿no? Dependiendo de... Habíamos dicho que esa era la función de la vaina de mielina, pero habíamos dicho también que hay una unidad fundamental dentro del axón que se encarga de generar esa vaina de mielina. ¿Recuerdan? Alternativas: A, soma; B, axón; C, células de Schwann; D, núcleo; o E, botones terminales. ¿Recuerdan? 5 segundos. Dijeron células de Schwann. Tienen otro punto ahí regalado. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su participación. Nos vemos en la siguiente clase en la cual vamos a trabajar los neurotransmisores.